Hola chicos, esta noche nosotros vamos a viajar, no con flores, ni aromas, sino con grava, piedras y una inmensa calma que no huele a nada. Imagina esto, entras a un jardín japonés del siglo XV, esperando cerezos en flor, nenúfares delicados flotando sobre estanques, tal vez una mariposa poetizando el aire, y en cambio, lo que encuentras es arena rastrillada en piedras a musgo, y un silencio tan profundo que puedes oír tus propias ideas tambaleándose en ahora. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Apuesto a que tu sala está más perfumada que este jardín ahora. Atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Justo al pasar la pequeña puerta de madera, no hay bienvenida, ni guía turística, ni siquiera un letrero que te diga si puedes tocar algo, solo grava, dispuesta con tanto orden que parece escrita en te agachas. Es blanca, casi plateada con la luz del amanecer. Un rastro reciente de rastrillo forma ondas concéntricas perfectas en torno a una roca grande, redonda, de color gris oscuro. No, hey Flores, ni una sola caminas lentamente, porque es imposible correr aquí. Sería casi una blasfemia pisar esa grava fuera del sendero de piedra. Al fondo hay un banco de madera bajo un alero. La roca frente a ti, aparentemente aleatoria, fue colocada allí hace siglos, con intención absoluta. No fue arrastrada por el viento, ni lanzada por un dios distraído. Anon. Fue seleccionada, transportada, girada y finalmente depositada por alguien que probablemente pasó 3 días debatiendo con otro monje sobre cuál lado era el más sereno. El jardín es tan simple que te sientes obligado a buscar significados. Hay 3 piedras grandes formando un triángulo, otras 2 pequeñas. A un lado, un monte, un padre, madre e hijo, un gato y sus pensamientos, quién sabe. Tú no lo sabes. Ellos tampoco te lo dirían en una brisa. Apenas mueve una rama de pino que asoma detrás del muro de bambú. Lo único orgánico que florece aquí es el musgo, abrazando la base de las piedras como si fueran sus abuelos. Y aún así, no hay ni una flor, ni siquiera esas miniaturas humildes que se cuelan entre las grietas de cualquier suelo mal barrido. Los historiadores coinciden en que este tipo de jardín, llamado Kersensui o jardín seco, era creado deliberadamente para evitar distracciones. En una época donde la floración del cerezo era todo un festival poético, los templos zen dijeron, no, gracias. Las flores cambian, mueren, sueltan polen y emociones no son confiables. Las piedras, en cambio, siempre están allí. Why? Nunca huelen a algunos visitantes. Describen estos jardines como muertos. Pero tú no estás tan seguro. Hey vida aquí. Sí, pero oculta en una vibración casi subterránea, como si el aire mismo estuviera meditando. Pasan minutos, o una hora, no lo sabes. Te das cuenta de que has estado observando cómo la sombra de una piedra se desplaza lentamente hacia el borde de la grava. Y ese, al parecer, es todo el evento del día Nun. Dato conocido a muchos jardines zen. Ni siquiera permitían la entrada de visitantes ordinarios. Eran espacios contemplativos solo para monjes entrenados que aprendían a leer las piedras como otros leían sutras. Y cada piedra tenía un nombre, una historia, una personalidad. No como las flores, que apenas duran una estación y luego se marchitan, en silencio pobres. Una curiosidad que pocos mencionan. Algunos templos llegaron a prohibir flores cerca del jardín seco, como si la mera presencia de un color escandaloso arruinara la concentración colectiva. Un lirio suelto podía significar todo un sermón de reprimenda. Imagínalo, sermones antiflorales. La herejía del crisantemo ni, aunque suene extremo, tiene lógica dentro del sistema. El Zen busca eliminar el ruido mental, y eso incluye el «oh, qué lindo» que surge inevitablemente al ver una flor abrirse. Las flores son bellas, sí, pero también coquetas seducen a ni tú. Ahora mismo, te das cuenta de lo adictivo que sería encontrar una entre tanta piedra. Pero no la hay, no la habrá.
Los historiadores todavía debaten si esta estética era pura filosofía o también un guiño de austeridad. Algunos sostienen que evitar flores era una forma sutil de diferenciarse de los jardines imperiales, llenos. The Exhibition. Otros piensan que era una cuestión práctica. En flores atraen insectos y los monjes ya tenían suficiente con sus propias plagas internas. De cualquier modo, Tiastas aquí, rodeado de rocas que no florecen y grava que nunca. Y empiezas a entender que hay belleza en no esperar nada más que el silencio. Una estética sin pétalos ni perfume. Descubres que la belleza zen se basa en el vacío, la simetría asimétrica y la contemplación. Sin estímulo, te inclinas un poco hacia atrás en el banco y respiras hondo. Aquí no huele a jazmín, ni a rosa, ni siquiera a tierra mojada, aire, a piedra calentada por el sol, a musgo discreto. Es un perfume de lo que no está. Mientras tus ojos recorren el jardín, te das cuenta de que no hay ningún centro al que mirar. No, hey, punto foco. No hay esa flor roja que normalmente robaría toda la atención. Lo que hay, en cambio, es un equilibrio precario y perfecto, como si alguien hubiese organizado el caos. Pero sin que parezca ordenado del todo. En este jardín, no quiere impresionarte, no quiere ser tu fondo de pantalla, quiere que te sientes, observes y tal vez, solo tal vez, pienses menos en el principio rector. Aquí es algo que los monjes llaman wabi-sabi. No es un platillo de sushi, no es una filosofía, una manera de ver la belleza en lo incompleto, en lo imperfecto, en lo fugaz. Y claro, nada más fugaz que una flor, pensarías. Pero justo por eso, la excluyen. Demasiado protagonista, demasiado brillantan, demasiado viva. Y así, en lugar de rosas hay rocas, y en vez de pétalos caídos, hay líneas de grava que parecen olas detenidas en el tiempo en una ola de piedra. Es así que nunca te va a decepcionar. Te acercas a una piedra especialmente. Otra tiene forma de cono invertido, como un diente de dragón erosionado. No está centrada, ni alineada con nada. Está ahí, torciendo un poco el equilibrio visual del conjunto pero no molesta. De hecho, le da al jardín una especie de respiración, una imperfección perfectamente colocada. La simetría aquí no se logra con espejo, sino con balance. Asimetría simétrica. Ya ves por dónde va esto. Los monjes lo sabían. En el cerebro humano busca patrones, líneas rectas, flores en jarrones, jardines con caminos definidos. Por eso, aquí, nada de eso existe. Y tú, sin saberlo, estás reconfigurando tus sentidos para dejar de buscar estructura donde no hay un hecho conocido. Los jardines zen no eran un invento improvisado. Cada piedra se colocaba tras meditaciones larguísimas, a veces días enteros de observación. Se hacían bocetos en papel de arroz, se discutía la inclinación exacta. Algunos registros mencionan que si una roca no generaba armonía cuando se observaba al amanecer, se descartaba por completo. Incluso la sombra cuenta una curiosidad menos conocida. Los jardines zen a veces incluían piedras colocadas incorrectamente a propósito. Sí, como un error intencional, para recordarte que la perfección es una ilusión. Un pequeño desorden para el alma, como si el jardín mismo te guiñara un ojo y dijera, relájate. Tampoco somos robots. En los historiadores todavía debaten si estas decisiones estéticas fueron dictadas más por doctrina budista o por un impulso artístico individual. Algunos sostienen que los monjes jardineros eran verdaderos artistas encubiertos, que encontraban en el rastro del rastrillo la misma belleza que un pintor en su trazo. Otros dicen que era simplemente obediencia espiritual llevada al paisajismo extremo. Juan sabe. Lo cierto es que el resultado es hipnótico. Te das cuenta de que llevas minutos mirando un solo rincón donde 3 piedras y una nube de musgo parecen repetir la misma frase en silencio. Es como leer un poema sin palabras. En tu respiración se ralentiza, no porque lo estés intentando, sino porque el jardín lo pide. No pasa nada, pero tú cambias. No, hey flores, pero no las extrañas. Empiezas a sentir que esa ausencia, esa decisión de no mostrar belleza evidente, es precisamente lo que lo hace bello. Es como si te dijeran,
aquí no te distraeremos. Ve hacia adentro. Why too low? Hey, musgo. El favorito que nadie riega, te agachas a observar el musgo resiliente, verde profundo. Y más valorado que cualquier flora, sigues el borde del sendero con la punta del pie, hasta que notas una alfombra irregular y sedosa cubriendo la base de una roca más baja, casi hundida. Es musgo verde viejo, como terciopelo dejado al sol, con pequeños relieves que parecen colinas miniatura. Te agachas, con cuidado de no pisarlo. El musgo aquí es tratado con más reverencia que cualquier rosa imperial, y a diferencia de los Petaurus caprichosus, este sobrevive sin pedir nada. Lo tocas con un dedo. Es fresco, casi húmedo. Tiene ese tipo de vida silenciosa que no florece ni estalla. Solo Easter, como si hubiese estado allí antes que tú y fuera a quedarse después de que te vayas. A los monjes lo adoran. El musgo no compite por atención. No exige colores, no cambia según la estación. No deja residuos, solo crece lentamente, tapizando superficies olvidadas. Es el equivalente botánico del introvertido sabio que nunca habla, pero al que todos respetan. En un hecho conocido, en Japón existen jardines enteramente dedicados al musgo. El más famoso, el templo Shihogei, en Kioto, tiene más de 120 variedades distintas. Y no se entra así como así. Requiere reserva anticipada, oración copiada a mano y una paciencia digna de musgo en tú. Mientras tanto sigue su rastro. El musgo cubre no solo piedras, sino también parte de los escalones que llevan a un pequeño pabellón de madera. Allí, entre las rendijas, brota como si supiera que no será arrancado. Incluso los techos más viejos del templo a veces lo adoptan. Y no lo quitan. Es señal de que el tiempo ha pasado sin destruir una curiosidad excéntrica. Algunas escuelas zen clasificaban el musgo por su carácter. Había musgo solitario, musgo comunitario, musgo audaz. Inventaban esto tal vez, pero tú los entiendes. Cada parche tiene personalidad. Hay uno con pequeños brotes que parecen bailar en la brisa. Otro se adhiere como si no quisiera ser visto. Todos profundamente presentes. No puedes evitar pensar que si las flores fueran los extrovertidos del jardín, el musgo sería el meditador silencioso que lo ha visto todo ante. Sientas de nuevo, esta vez más cerca del suelo. La textura del pergamino de la naturaleza está justo frente a ti. Cada mechón de musgo parece pintado con un pincel finísimo, con sombras diminutas que solo se ven si entrecierras los ojos. Y mientras lo haces, te invade una especie de paz vegetal. A los historiadores todavía debaten si el protagonismo del musgo fue una decisión estética deliberada o un producto natural del clima húmedo japonés. Algunos sostienen que los monjes simplemente trabajaban con lo que tenían, pero otros creen que su veneración fue una postura filosófica al preferir lo modesto, lo resilient, lo persistente, sobre lo vistoso y pasajero. Antú, ahí sentado, te sorprendes contemplando una planta que no florece, no canta, no se agita, pero que, sin embargo, te ha hecho olvidar el tiempo. Y de eso se trata este lugar. No de mirar algo, sino de habitarlo. De no contar los pétalos, sino los suspiros. Entre pensamientos, YT Low Hazes. Flores como distracción espiritual. Aprendes que las flores eran vistas como elementos caóticos, inadecuadas para la meditación budista. Mientras avanzas por un nuevo sendero, flanqueado por linternas de piedra cubiertas de líquenes. Tu mente, aún en silencio, empieza a preguntarse por lo que no está. No hay color, no hay fragancia, no hay una sola flor. Y no es casualidad, tú esperabas ver al menos un crisantemo blanco, una acamilia discreta, algo, pero aquí, hasta los arbustos parecen haber firmado un acuerdo para no florecer. Y es que, en el corazón del pensamiento zen, las flores no eran belleza, sino ruido. A las flores brotan sin aviso, se abren de golpe, cambian a diario, se marchitan con dramatismo, tienen ciclos rápidos, efusivos, viscerales. Y eso, para un monje zen, es el equivalente botánico del karaoke, emocionalmente invasivo en un hecho conocido
es que la práctica del zazen, la meditation, sentada en silencio, requiere evitar estímulos innecesarios. En esa quietud, todo lo que florece externamente puede arrancar la mente del presente. Las flores distraen, invitan a la contemplación superficial. Uno no se queda en silencio frente a un lirio sin pensar. ¡Qué bonito! Y ese pensamiento, en el Zen, ya es una ruptura en caminas hacia un pabellón donde un anciano monje cuida el borde de un estanque seco. No hay carpas de colores ni flores de loto flotando, solo piedras lisas, agua imaginaria y una sensación de que el vacío es, de alguna forma, completo donde te acercas. El no te mira, raspa suavemente la grava como si dibujara el tiempo. Su túnica color óxido apenas se mueve con el viento. A su lado, una tabla con una inscripción apenas legible. Preguntas que dice, te responden en el ojo que busca color. No ve el alma, claro. Tiene sentido ahora. Las flores capturan la vista. Sí, pero también la arrastran. Una curiosidad menos conocida en algunos templos. Se pedía a los visitantes que no trajeran flores como ofrenda. En su lugar, musgo, pequeñas piedras eran más apropiadas. Incluso, los arreglos florales eran regulados con precisión milimétrica por la práctica de la hibana, una especie de doma floral espiritual. Pero eso era en otro contexto. Aquí, en este jardín seco, las flores ni se mencionan. A los historiadores todavía debaten si esta versión floral era estrictamente doctrinal o también una especie de rebeldía estética. Algunos creen que se trataba de romper con las costumbres aristocráticas, donde los jardines eran campos de vanidad botánica. Otros piensan que el Zen simplemente desconfía de lo que cambia demasiado rápido. Y, admitámoslo, las flores tienen una vida emocionalmente inestable. Tú avanzas en silencio. Ves una roca grande en medio de una curva de grava. No representa una flor, representa una isla, una duda, o tal vez nada. Y eso está bien, porque el vacío no es ausencia, es potencial. La ironía te hace sonreír al negar las flores. Estos jardines han creado una experiencia más profunda que cualquier ramo primaveral. Aquí, la belleza no es directa, no se ofrece. Debes ir a buscarla, y cuando la encuentras, no necesita perfume ni color, solo estar ahí, te detienes un momento. Más, el viento mueve una brizna de pasto. No es una flor, pero por un instante, es suficiente. Monjes, rastrillos y patrones en la arena, sigues a un monje, mientras rastrilla cuidadosamente la grava, creando formas que imitan el flujo del agua en la grava. Cruje suavemente bajo tus pies, pero solo cuando te atreves a caminar fuera del sendero. De piedra, rápidamente. Te arrepientes. Jovan Monch, túnica de lino gris, expresión estoica, te lanza una mirada. No di, de algo peor, decepción. Silenciosa, te haces a un lado con torpeza. Wae, el continia, lleva un rastrillo largo, de madera clara. Parece más herramienta agrícola que instrumento espiritual, pero en sus manos es algo entre pincel y medidor del universo. Anse detiene frente a una zona amplia de grava. Vacía, inmaculada, mira el cielo. Mira el suelo, y comienza. Traza líneas rectas, luego curvas suaves que rodean las rocas, como si fueran remolinos en un río invisible. Es hipnótico en un hecho conocido. Estos patrones no son decorativos, son meditación en movimiento. Cada línea exige atención, intención y un cuerpo absolutamente presente. El patrón es efímero. Un paso en falso, un rasgo de viento, y todo se deshace. Entonces se repite día tras día. Como la vida no observas, como los dientes del rastrillo hunden la grava, justo lo suficiente para dejar un relieve delicado. No ease, las curvas en torno a una piedra imitan las ondas del agua que fluye. Solo que aquí no hay agua, solo la idea de ella ante. Pregunta si ese joven monje tiene que repetir el mismo patrón todos los días. Pero pronto te das cuenta. No lo repite, lo reinventa. No, hey molds, solo presencia. Guay, caramanana. El jardín vuelve a empezar.
como tú, en cierto modo una curiosidad poco conocida. Algunos jardines zen eran diseñados con proporciones secretas basadas en antiguos textos de arquitectura china y geometría budista. Incluso las curvas de grava podían estar inspiradas en versos de sutras. Una línea no era solo una línea, era un mantra trazado con paciencia. Te acercas más. El monje hace una pausa y luego rastrilla una espiral perfecta alrededor de una roca que parece un delfín encallado. Podría haber sido otra figura, pero eligió esa. ¿Por qué? No lost. Pero entiendes que el rastrillado es una forma de lenguaje sin palabras. A los historiadores todavía debaten si los patrones tenían significados fijos o si eran libres. Algunos creen que cada diseño contenía enseñanzas simbólicas. Otros piensan que lo importante no era el dibujo final, sino el acto de trazarlo. Como escribir con agua en la arena. Tú te preguntas si podrías hacerlo. Tomar un rastrillo, vaciar la mente y mover la grava con serenidad. Probablemente no sin terminar dibujando un dinosaurio o tu nombre. Pero aquí, en este jardín, incluso esa tentación se disuelve. El monje termina, observa su obra. No asiente, no se regodea, solo da un paso atrás, apoya el rastrillo en la pared y se va. Y tú, solo, frente a esas ondas inmóviles, empiezas a escuchar como algo dentro de ti, que siempre fue ruido, empieza a callarse. El pabellón del té sin flores. Te adentras en una casa de té austera donde hasta la ceremonia rehúye las flores. Y entiendes por qué al final de un sendero empedrado que parece no llevar a ningún sitio, encuentras una estructura baja de madera vieja. El techo está cubierto con ramas trenzadas y musgo. Hay una puerta pequeña. No es baja por error. Debes agacharte para entrar. Un gesto de humildad necesario incluso antes del primer sorbo. Se encuentras adentro. Hay silencio. Suave filtrada por papel de arroz. El suelo cruje apenas. Un lapino seco. A losa caliente. Ha pasado. Frente a ti, una mujer mayoere, con el cabello recogido, te saluda con una leve inclinación. Su kimono es color añil, sin adornos. No dice nada. Solo te indica un cojín. Te sientas. El cuarto es simple. Paredes sin cuadros. Una estantería de bambú con 3 tazones y un cucharón de madera. En la esquina, una tocanoma. Ese nicho especial donde suele colocarse una flor o un rollo caligráfico. Pero hoy, solo hay una roca pequeña, suavemente redondeada. Nada florece aquí. Un hecho conocido. En la ceremonia del té japonesa, Seihanoyu. La estética del wabi-sabi exige que todo sea sobrio, natural, sin excesos. Una flor demasiado viva, demasiado colorida, sería vista como un escándalo visual. De hecho, en muchos chashitsu, salones de té, el anfitrión elige con extremo cuidado qué objeto colocar en la tokonoma y rara vez elige flores a la mujer. Prepara el té sin hablar. Sus gestos son precisos, casi teatrales, pero sin dramatismo. Todo sucede como si el tiempo fuera parte de la receta. Ella vierte el agua, gira el tazón, lo presenta, tú lo tomas con ambas manos. El calor te llega primero a los dedos, luego al pecho. Es espeso, amargo, pero en su amargura hay calma. Una curiosidad poco mencionada: algunos anfitriones zen de la ceremonia del té prohibían incluso los perfumes naturales como incienso u floris secaus para evitar contaminar la atención. El té debía ser la única fragancia. Todo lo demás era distracción. La mujer observa el vapor elevarse del tazón, luego lo recoge con un paño. No te pregunta si te gustó, tampoco sonríe. No hace falta. Aquí, la experiencia no se valida con palabras, ni gestos sociales. El silencio ha hecho todo el trabajo. Los historiadores todavía debaten si la ausencia de flores en estas ceremonias respondía más a la filosofía zen o a un rechazo del lujo samurái, donde los arreglos florales eran competencia de clanes. Algunos textos sugieren que la ceremonia del té se convirtió en un refugio espiritual para quienes buscaban lo esencial en una era de adornos y espadas. Tú te quedas un rato más. No sabes cuánto. En el tiempo aquí no se mide. Cuando te vas, la mujer simplemente inclina la cabeza. No hay flor de despedida, solo el crujido del piso al cerrar la puerta a Ingu. Y tú, extrañamente, te sientes lleno. Cuando el viento es el único decorado,
te detienes bajo un alero, mientras una brisa leve mueve hojas secas, y comprendes que el jardín también respira ante. Apartas un poco del sendero y encuentras un rincón cubierto por el alero inclinado de un pabellón de madera. Te sientas allí, con las piernas cruzadas, protegido por la sombra, sin pensar demasiado, y justo entonces el jardín se mueve a no, tú, a no, los monjes. El jardín en una brisa se desliza entre las piedras, pasa rozando los arbustos bajos y levanta suavemente unas hojas secas que habían quedado atrapadas entre los surcos de la grava. No es viento fuerte, es casi un suspiro, pero es suficiente para que todo parezca respirar. A una hoja se eleva brevemente, gira sobre sí misma y cae como si decidiera quedarse. Es un movimiento mínimo, pero tú lo sientes, porque aquí, en esta escena tan callada, una hoja danzando es espectáculo, un hecho conocido. A los jardines zen no son paisajes estáticos. Están diseñados para cambiar con el clima, el sol, la lluvia, el viento. Todos interactúan con la composición. En otoño, por ejemplo, las hojas caídas no siempre se recogen, se dejan como testigos de una estación que pasa. Pork in zen. El tiempo también es parte del diseño en la madera bajo ti. Cruje un poco. El alero proyecta una sombra nítida que se va deformando a medida que el sol se desplaza. Nara, is, fish, todo cambia. Suavemente, una curiosidad casi poética. En algunos textos antiguos se habla de kaze no katachi, la forma del viento, como si el aire tuviera cuerpo y opinión. Los jardineros más devotos no solo pensaban en cómo lucía un jardín en calma, sino en cómo reaccionaba al viento. ¿Podía una hoja caer de manera armoniosa? ¿Podía el aire dibujar en el espacio sin ser visto? Los historiadores todavía debaten si estas ideas eran prácticas reales o meras expresiones. Algunos creen que son exageraciones poéticas añadidas por monjes más propensos a la escritura que a la jardinería, pero otros insisten en que sí había quienes rastrillaban la grava teniendo en cuenta la dirección del viento. Tú observas como una rama se mueve apenas, como saludando. Una hoja más cae, rebotando entre dos piedras, antes de detenerse junto a una línea de grava perfecta. No la arrastras, no la quitas. Sientes que quitarla sería interrumpir algo que el jardín acaba de decir a en ese momento. Comprendes que el jardín no está quieto, solo está esperando el momento adecuado para hablar. Y cuando lo hace, su voz es el viento. El muro sin adornos y lo que refleja. Te enfrentas a un muro blanco, sin decoración, y descubres que su vacío amplifica lo que traes dentro. Caminas lentamente por un corredor exterior cubierto, y al girar una esquina esperas encontrar otra vista del jardín, tal vez más grava, más piedras, o un estanque oculto. Pero no, hay un muro en alto en blanco, sin pintura, sin textura. Nada te detienes. Es decepcionante por un instante. Sientes que algo falta, pero luego algo en ti se queda. Porque ese muro, sin darte nada, empieza a devolverte cosas a un hecho conocido. A los muros en los templos. Zen no son para encerrar, sino para reflejar. No reflejar como un espejo. No hay nada brillante aquí, sino como un eco visual. Una pausa visual, un espacio para proyectar la mente. Tú lo miras y de pronto lo que ves no es el muro, es tu propio estado mental, tu impaciencia, tus pensamientos errantes, tu necesidad de que pase algo. El muro te lo devuelve en silencio en una curiosidad marginal. Algunos jardines estaban diseñados con espacios de pausa, donde no se ofrecía ninguna vista deliberada. Era un antídoto a la saturación sensorial. Estos muros lisos obligaban a detener el ojo, como si la arquitectura misma dijera basta de mirar afuera. Y sí, a veces eran solo paredes de yeso, con una textura casi imperceptible, pero en el contexto adecuado se volvían portales internos. A los historiadores todavía debaten si estas decisiones eran formales o intuitivas. Algunos estudiosos argumentan que los diseñadores de jardines zen eran maestros de la percepción visual
antes de que existiera la psicología. Sabían que una vista continua necesita contrastes y que el no mostrar puede ser más poderoso que el exceso de detalle. Otros creen que solo era una forma de ahorrar en materiales, pero cuando miras este muro, sientes que hay más ansigues allí. Frente a él, te das cuenta de que has dejado de pensar en qué esperabas encontrar. Has dejado de esperar. De hecho, el muro no es castigo, es oportunidad, como un lienzo que no puedes pintar, pero que te pinta a ti, Anne, y en su blancura absoluta, por un momento, no piensas en nada, y ese nada se siente. Bean, asterisk. Rocas como montañas y otros engaños visuales, te das cuenta de que cada piedra está colocada con intención, representando mundos enteros en miniatura. Avanzas con calma por un sendero de piedra irregular, hasta que te detienes frente a un espacio amplio cubierto de grava rastrillada. En medio hay 3 rocas grandes, una inclinada, otra vertical como una torre, la tercera más chata, como dormida. A su alrededor, ondas trazadas con precisión, como si el agua invisible rompiera suavemente contra sus bases. No parecen estar allí al azar. Han un hecho conocido en los jardines zen. Las piedras son el corazón del paisaje. Representan montañas, islas, animales, pensamientos. No son piedras como tal, son metáforas sólidas. Tú das un paso más cerca, desde este ángulo. La roca vertical parece un anciano erguido, la inclinada, su discípulo, inclinado en señal de respeto. Why, Lato, quizás, un niño dormido. ¿Lo imaginaste tal vez? ¿Está mal? No, eso es exactamente lo que se espera. Una curiosidad menos citada. Algunos jardineros zen usaban pergaminos de caligrafía como guía conceptual al distribuir piedra, no para copiar directamente, sino para evocar un ritmo. Cada trazo, papel inspiraba una distancia, un vacío, una elevación en el jardín. Así, las rocas eran como palabras, y el jardín, un poema tridimensional ante. Sientas frente a ellas, empiezas a ver cómo cambian con cada minuto. Cuando el sol se mueve, sus sombras giran. Cuando cierras los ojos y los abres, su presencia es distinta, porque estas piedras no están ahí para decorar, están para habitar tu atención. Los historiadores todavía debaten si había un código estricto en la colocación de las piedras. Algunos creen que existían reglas secretas transmitidas por linajes de jardineros. Otros piensan que todo era cuestión de intuición refinada por años de observación y práctica. Sea como sea, nada está donde está por azar. Tú miras más tiempo. Comienzas a notar pequeños líquenes verdes sobre la superficie rugosa. Te preguntas cuánto tiempo llevan ahí. Décadas, siglos, quizás. A nadie los mueve, nadie los limpia, porque su imperfección es parte del todo. Y justo cuando estás a punto de levantarte, una brisa pasa, levantando algo de grava que golpea una de las piedras con un sonido apenas audible, como si el jardín mismo respirara. Y tú, otra vez, te quedas aquí. Incluso las rocas cuentan historias, solo necesitas escucharlas con los ojos. El sendero del bambú y sus susurros. Sigues un estrecho sendero bordeado por altos bambús y escuchas como el viento hace música. Caminas despacio, con el sonido crujiente de hojas secas bajo tus pies, hasta que el sendero se estrecha y se convierte en un túnel natural, formado por cañas de bambú altas y delgadas, verdes y ambarinas bajo el sol de la tarde. El aire se vuelve fresco, casi húmedo, y un leve murmullo comienza a rodearte. A un hecho conocido en la cultura japonesa. Los bosques de bambú no solo son apreciados por su belleza, sino también por el sonido que producen cuando el viento los atraviesa. Se cree que ese susurro tiene propiedades meditativas y purificadoras para el alma. Miras hacia arriba y ves cómo las hojas del bambú se entrecruzan en una malla delicada, mientras el sol crea destellos de luz dorada que parecen bailar. En la sombra, el bambú se balancea suavemente, produciendo un sonido que recuerda a campanas muy lejanas, casi como un coro silencioso. Una curiosidad menos conocida: algunos monjes zen usaban el sonido del bambú como un temporizador natural para sus meditaciones, señalando la duración ideal para mantener la concentración. Antes de cambiar de postura, los historiadores todavía debaten
si la plantación de bambú en ciertos templos tenía más un propósito estético o espiritual. Pero está claro que estos senderos se convirtieron en lugares sagrados donde naturaleza y espíritu se encuentran en perfecta armonía. Caminas con atención, casi en silencio, permitiendo que el susurro te envuelva. Las sombras cambian lentamente, y cada crujido de una hoja parece contar un secreto al avanzar. Notas una pequeña cesta de mimbre colgada en un tronco cercano, probablemente para recolectar hojas secas o frutos del bosque. No hay prisas. Aquí, solo paciencia y respeto. Ante preguntas, ¿cuánto tiempo más podrías seguir escuchando esa música natural sin cansarte? Tal vez para siempre en el sendero parece no tener fin, y eso está bien, porque no hay necesidad de que lo tenga. El estanque vacío y su reflejo invisible. Te detienes ante un estanque seco donde el agua debería estar, y entiendes la metáfora de lo invisible. Al salir del sendero de bambú, te encuentras con un espacio abierto, donde normalmente esperarías ver agua tranquila, reflejando el cielo y las montañas cercanas. Pero no hay agua, solo un cuenco hundido en la tierra, vacío y silencioso. Un hecho conocido a los jardines zen. A menudo incluyen estanques secos o con poca agua para representar la impermanencia y la vacuidad. Conceptos centrales en la filosofía budista. Admiras la superficie arenosa del estanque, y a pesar de la ausencia de agua, sientes una calma profunda, como si el vacío mismo tuviera peso y significado a una curiosidad interesante. Algunos jardines empleaban espejos de metal pulido en lugar de agua para crear reflejos. Pero esta técnica era poco común porque el reflejo era demasiado literal y distraía de la intención espiritual a los historiadores. Aún debaten si el estanque seco es una evolución pragmática por falta de agua o una decisión filosófica consciente. Pero todos coinciden en que su presencia cambia la percepción del jardín frente a ti. Las rocas dispersas parecen islas en un océano invisible. Unos pocos helechos crecen al borde, y una pequeña cesta de madera yace olvidada cerca, quizás usada para recoger hojas o piedras mientras contemplas. Sientes que la ausencia del agua invita a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. El pergamino y la caligrafía en la pared. Te acercas a un nicho donde cuelga un pergamino con escritura elegante, sus trazos llenos de calma y misterio. Sigues el pasillo cubierto y encuentras una pared con un pequeño nicho donde cuelga un pergamino enrollado que parece casi flotante sobre una sencilla barra de bambú. La caligrafía que allí se despliega es fluida y pausada. Cada trazo parece un suspiro detenido en tinta negra, un hecho conocido. La caligrafía en los templos zen no solo es arte visual, sino una práctica meditativa. Escribir lentamente. Cada carácter es un ejercicio de atención plena. Miras con atención y percibes que los caracteres no solo forman palabras, sino que son expresiones del momento, capturando la esencia de la quietud y la naturaleza efímera en una. Curiosidad poco mencionada. Algunos monjes dedicaban años a perfeccionar un solo carácter, considerándolo una obra completa. Una ventana a la mente del escritor. Los historiadores todavía debaten si estos pergaminos eran más para la inspiración personal o para comunicar enseñanzas a los visitantes. Pero en cualquier caso, su presencia añade una capa de profundidad al espacio mientras te quedas allí. Sientes que las líneas de tinta te envuelven en un abrazo silencioso, recordándote la belleza del instante presente. La lámpara de aceite y su luz temblorosa. Caminas por un corredor iluminado solo por la luz vacilante de una lámpara de aceite, y la sombra se vuelve compañera. Es tarde, y el sol ha desaparecido detrás de las montañas. Caminas por un pasillo estrecho con paredes de madera y papel de arroz, apenas iluminado por una lámpara de aceite. Colgada en la pared, la llama danza, proyectando sombras que parecen tener vida propia. A un hecho conocido a las lámparas de aceite, eran la principal fuente de luz nocturna en los templos, y su parpadeo suave creaba una atmósfera propicia para la reflexión y la meditación. Observas
como la luz juega con los contornos, haciendo que cada sombra parezca un dibujo efímero en movimiento, y sientes una calma profunda que solo la penumbra puede ofrecer, en una curiosidad excéntrica. Algunos monjes aseguraban que las sombras proyectadas por la lámpara eran manifestaciones de sus propios pensamientos, que la luz y la oscuridad danzaban en un diálogo interno. A los historiadores todavía debaten si esta percepción era una práctica formal o un efecto del aislamiento y la contemplación prolongada. Pero la idea de que la luz y la sombra fueran compañeros de meditación tiene un encanto innegable. Tú caminas despacio, sintiendo que cada paso es más ligero y que la oscuridad ya no es miedo, sino un abrazo silencioso que acompaña. El cuenco de madera y el silencio del ritual. Te sientas frente a un cuenco de madera usado en rituales y percibes el poder del silencio compartido en una habitación pequeña y sencilla. Encuentras un cuenco de madera descansando sobre un tatami. Gastado en el cuenco, tiene marcas suaves de uso, y junto a él hay un pequeño batidor de bambú y una cuchara de madera. Utensilios del ritual del té Anun, hecho conocido en la ceremonia del té japonesa. El cuenco no es solo un recipiente, sino un símbolo de unión, respeto y silencio compartido entre anfitrión y huésped. Sientes que el cuenco espera ser tomado, que su vacío es una invitación a llenar el momento con atención plena y calma. Una curiosidad fascinante: en algunos maestros del té enseñaban que el sonido que hace el batidor al agitar el té es una melodía que debe escucharse con el corazón. Una música invisible que conecta a las personas presentes. A los historiadores aún discuten si el ritual nació más como práctica espiritual o como una forma refinada de hospitalidad social. Pero lo cierto es que el silencio es su esencia más profunda. Al sostener el cuenco, sientes que todo a tu alrededor se ralentiza, que el tiempo se diluye y que la paz no está en las palabras, sino en el espacio que queda entre ellas. Ahora, respira profundamente y siente cómo la calma del jardín se extiende por todo tu cuerpo. Deja que la serenidad te envuelva como una manta suave, tibia y protectora. No hay prisa ni preocupación aquí, solo este instante, pleno y seguro. Cada pensamiento se va desvaneciendo lentamente, como hojas que caen en otoño, y te permites simplemente ser. Imagina que caminas por un sendero tranquilo, con la luz del atardecer filtrándose entre los árboles, y el suave murmullo del viento acompañándote. Estás a salvo. Todo está en orden. Tu mente y tu cuerpo descansan, listos para un sueño profundo y reparador. Que la paz te acompañe hasta el amanecer. Te levantas y caminas despacio hacia la salida, llevando contigo la serenidad del jardín y el ritual. Es el momento de dejar atrás el jardín y sus secretos. Caminas lentamente, sin prisa, sintiendo bajo tus pies el suelo de tierra apisonada y escuchando el eco suave de tus pasos. A cada paso, te llevas un poco de la calma que te ofreció este lugar, un hecho conocido en la tradición zen. La salida del jardín es tan importante como la entrada, marcando el regreso al mundo con un espíritu renovado. Miras a tu alrededor, las sombras se alargan y el aire fresco de la tarde acaricia tu piel. Los árboles parecen susurrar despedidas silenciosas y tú sonríes, agradecido. A una curiosidad poco conocida: algunos jardines tenían puertas especialmente diseñadas para que al salir se tuviera que inclinar la cabeza, un gesto simbólico de humildad y respeto hacia el lugar. Los historiadores todavía debaten si estas tradiciones se mantenían estrictamente o si eran más flexibles según la región y la época, pero el respeto por el momento final es indudable. Con cada paso, la serenidad se instala más profundo en ti y sientes que el mundo externo puede esperar un poco más, mientras te llevas la paz del jardín dentro de ti.